dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, ese versículo me impacta mucho. Dice el texto: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en ese capítulo 9 del libro de los Hechos nos habla de un acontecimiento, y es la conversión de Saulo. Todos sabemos quién fue Saulo, o la mayoría de los que estamos aquí sabemos que Saulo fue el gran perseguidor de la iglesia. El hombre que se levantó defendiendo algunos principios tradicionales y creyendo que servía a Dios, mató a muchos cristianos. Creyendo que servía a Dios, mató a muchos cristianos. Y dice la palabra de Dios que se convirtió en el terror de aquel momento para todos los seguidores del cristianismo. Pero el Señor, después de un trato específico que tuvo con la vida de Saulo, lo levantó para ser el gran precursor del evangelio a los gentiles. El grande Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, después de una espectacular experiencia camino a Damasco, donde sería confrontado con Jesús mismo, y allí mismo comisionado, en el capítulo 9, versículo 15 lo vemos. Dice el Señor ahí en el versículo, para tener el piso escritural, versículo 15 dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire que él de una vez le traza un camino, le traza un propósito, pero también le traza una manera, le dice lo que es necesario que él padezca por mi nombre. No hay propósito sin padecimiento. No hay propósito sin padecimiento. No hay propósito sin proceso. Y una de las cosas que aquí muestra el Señor a través de la vida de Pablo, antiguo Saulo, es que Dios lo llama para un propósito muy claro, y le dice en este caso a Ananías: ve y oras por ese hombre, porque aunque tú tengas miedo natural de ir a orar por él, yo ya estoy tratando con su vida. En este momento él está ciego porque yo permití que él cayera del caballo y tuviese una experiencia conmigo camino a Damasco. Pero entonces Ananías recibe una revelación de Dios y le dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre al pueblo gentil, a los reyes y al pueblo de Israel, etcétera. Y el Señor le dice que él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Entonces, con la conversión de Saulo, la iglesia se preparaba para la evangelización a las naciones. Con la conversión de Saulo, la iglesia abría una cortina que iba a llevarla y la iba a proyectar mucho más allá. La iba a llevar mucho más allá de los contornos en los que la iglesia se había movido hasta el momento. La iglesia se había movido en los entornos de Jerusalén, de Judea, de Galilea, algunas partes de Samaria, porque Felipe fue a Samaria y llevó un avivamiento, además de lo que la mujer samaritana logró hacer antes de que el Señor fuese llevado a la cruz. Entonces el Señor estaba empezando a llevar la iglesia a una proyección de alcance mundial. ¿A una proyección de qué? Entonces la iglesia debía romper los límites de la nación y las tradiciones judías, y la iglesia, por voluntad de Dios, debía ir más allá a predicar al mundo conocido, al mundo existente. La comisión para nosotros como iglesia para este tiempo es ir y llevar el evangelio a todas las naciones. Es decir, para la iglesia del Señor de este tiempo, la visión de Dios es alcanzar el mundo. La visión de Dios es que la iglesia logre conquistar las naciones existentes, todo el mundo conocido. Igual que la iglesia primitiva, la iglesia de hoy debe estar preparada para extenderse hasta lo último de la tierra. Una iglesia que quiere extenderse necesita una plataforma. ¿Cuántos hemos visto cómo expulsan un cohete? Por televisión, no creo todos. Hemos visto cómo expulsan un cohete, ¿cierto? ¿Qué tiene que haber en la base de ese cohete para que él pueda salir expulsado y llegar a su destino?
Debe haber una combustión. Y esa combustión produce fuego. Es decir, una iglesia que no tiene fuego es una iglesia que no se impulsa para ningún lado. Un creyente que no tiene fuego es un creyente que no tiene destino, que no arranca. Así como un cohete, la raíz de la palabra cohete viene de cohet, que significa expulsado con fuego. Eso significa cohete. De la raíz cohet, que significa ¿qué? Expulsado con fuego. Ahora, la iglesia del Señor ya había tenido un Pentecostés donde había sido llena del fuego de Dios, de la dinamita de Dios, del dinamis de Dios, pero ese dinamis de Dios era suficiente para romper las fronteras inmediatas que ellos tenían y se pudieran proyectar más allá de lo que ellos imaginaban. Es decir, un creyente y una iglesia llena del fuego de Dios y del poder de Dios llega a donde nunca imaginó llegar. Un liderazgo, una iglesia fortalecida en el poder del Espíritu, es una iglesia que se proyecta a lugares y a propósitos de Dios inimaginables. Dice el Señor que las cosas que oído no oyó, ni ojo vio, no sé si me estoy equivocando, son las que Dios ¿qué? Ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Es decir, hay algo desconocido más adelante. Nuestra fe y el propósito de la iglesia en el mundo va más allá de lo que nosotros quizá hemos pensado. Va quizá más allá de lo que nosotros hemos imaginado. Entonces, aquí lo que necesitamos como iglesia, entendiendo lo que pasó con Saulo, es una transformación, es un propósito y también es un impulso del Espíritu para cumplir los sueños de Dios. Eso es lo que necesitamos. Un impulso del Espíritu para cumplir los sueños de Dios. Entonces aquí dice el texto que en este capítulo 9:31 se cierra la primera parte del tiempo del crecimiento de la iglesia. Con ese versículo se cierra ese primer bloque, que es todos los contornos de los judíos. Y empieza el capítulo 10 con Cornelio. Y Cornelio ya no es judío, Cornelio es gentil. Y podríamos decir que Cornelio es el primero de los gentiles, por decirlo así, que abraza el evangelio. Entonces en el capítulo 9 se está cerrando la cortina de los judíos y está empezando el tiempo de los gentiles. Por esta razón, la iglesia debe estar lista para romper fronteras. La iglesia debe estar lista ¿para qué? Para romper fronteras. Entonces, una iglesia que rompe fronteras es una iglesia de comunión profunda. Diga conmigo, una iglesia de comunión profunda. 3 lugares geográficos nos muestra el texto. El texto leído dice que es Judea, Galilea y Samaria. 3 lugares geográficos. En esos 3 lugares geográficos, la iglesia debe crecer. Cada lugar geográfico representa una obra, representa un nivel, representa un alcance que la iglesia debe lograr para ser una iglesia que se proyecte a romper fronteras. Bien, cada uno de nosotros, al igual que la iglesia, tenemos fronteras que romper. Y hay fronteras personales que no nos dejan ir más allá. Una frontera se puede definir como un límite, donde en algunos casos es necesario tener un permiso para poder acceder a ese otro territorio. Es decir, yo quiero entrar, en este caso pues lo decimos porque es nuestra realidad. Para entrar a Venezuela tenemos que tener un permiso. Hace 20 o 30 años atrás, antes de que llegara este nuevo tipo de gobierno, se podía entrar a Venezuela sin problemas. Cuando estaban los presidentes anteriores, se podía entrar, se podía salir, comerciar, entraban muchas cosas. Yo veía cómo los hermanos colombianos entraban a Venezuela y sacaban televisores, neveras y compraban económico y sacaban. Y también de aquí de Colombia entraban muchas cosas a Venezuela y había un intercambio. Ahora ya no, ahora para este momento pasar la frontera significa tener un ¿qué? Un permiso, porque hay un impedimento, en este caso gubernamental, en este caso militar, etcétera. Ahora, aquí la iglesia que quiere avanzar, que se quiere proyectar,
debe ser primero de creyentes que están dispuestos a romper las fronteras que les impide atravesar para cumplir o para pisar nuevos territorios. Es decir, cuando yo como hijo de Dios entiendo que estoy llamado a romper fronteras, debo primero identificar cuáles son las fronteras personales que me impiden predicarle a otro de Cristo. Una frontera que me impide predicarle a otro de Cristo, una frontera de temor, una frontera de miedo, una frontera de timidez, una frontera de vergüenza, una frontera de pereza. ¿Qué me impide a mí como hijo de Dios proyectarme a otros? Cada uno de nosotros tenemos fronteras que nos separan. Porque así mismo, mire, tenemos fronteras que nos separan, fronteras naturales, invisibles. Espiritualmente también hay fronteras que a veces nos alejan de los demás y no nos permiten acercarnos a ellos con la verdad del evangelio. La iglesia debe entender que esas fronteras se deben romper, esas fronteras que no me dejan compartir a otros. La iglesia estaba cómoda en ese ambiente de predicarle a los judíos. Y entre nosotros nos predicamos y entre nosotros nos hablamos, pero había que ir ¿a dónde? A los no judíos, a los gentiles. Y era necesario hacerlo porque hacía parte de la visión de Dios. Para eso la iglesia tenía que romper las fronteras. Entonces la iglesia, el primer lugar geográfico que me habla, ¿cuál es? Judea. Judea. Dice la palabra que Judea es el nivel de la edificación. Diga conmigo, nivel de edificación. Dice la palabra, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Es decir, la edificación está relacionada con el nivel geográfico que representa, en este caso, Judea. Judea significa reconozco a Dios. ¿Qué significa Judea? Reconozco a Dios. Y era la parte montañosa del sur de la tierra de Israel. Con relación a la Biblia, la primera mención de Judea está en Esdras 5:8. Esdras, la primera mención que la palabra nos da sobre Judea, estamos hablando de Judea como nivel de ¿qué? De edificación. 5:8, lo leo nuevamente, dice: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Reconocimiento, diga conmigo, reconocimiento. Ellos no están diciendo fuimos a la casa de Dios, sino a la casa ¿de quién? Del gran Dios, del gran Dios. Es decir, ¿qué están haciendo con Dios? ¿Lo están qué? Lo están reconociendo. El nivel de Judea es el nivel de reconocimiento a Dios. Fuimos a la casa del gran Dios. Dice a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. ¿Y qué más dice? Y los maderos ya están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces Judea es el nivel de reconocimiento a Dios y de edificación. Por eso dice el texto, y eran edificadas. El texto del libro de los Hechos. Entonces, dice la palabra que el pueblo había regresado de la cautividad, iniciaron la reconstrucción del altar y luego el enemigo los intimidó para que se detuviera la obra y después se dedicaron a arreglar sus propias casas, sus propias techumbres y descuidaron la casa de Dios, según el libro de Esdras y Ageo. Pero el pueblo retoma en el capítulo 5 del libro de Esdras la reconstrucción del templo. Y dice la palabra que lo que hacen ellos aquí es edificar altar. ¿Cómo se edifica un cristiano? Se edifica en la comunión con Dios. ¿Cómo se edifica un cristiano? En la comunión con Dios.
en la comunión con Dios. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, nos edificamos. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, edificamos altar, edificamos templo para Dios. Pero no podemos iniciar a construir altar, no podemos empezar a construir templo si no reconocemos al Dios que estamos adorando. Es decir, el reconocimiento a Dios viene como me lleva a la comunión con Él. Primero debo reconocer quién es Dios. Y en esa medida que yo lo reconozca, entonces estoy doblegando mi vida a una comunión continua con Él. Y esto me lleva a la edificación. Es difícil edificarnos espiritualmente si no tenemos comunión con Dios. Judea representa prioridad por Dios y su comunión. Prioridad por la comunión con Dios. Eso representa Judea. Mira que dice el texto que ellos construían a prisa, construían con piedras grandes, los maderos estaban puestos, todo estaba instalado y la obra se hizo con rapidez porque era prioridad levantar el templo. Ahora, ¿qué tan prioritario es para usted y para mí levantar templo? Levantar altar. ¿Qué tan prioritario es para usted y para mí edificarnos espiritualmente en la comunión con Dios como una prioridad de nuestra vida? Estoy retomando por la palabra y confirmando lo que el Señor nos ha venido hablando durante todas estas semanas. Prioridad por Dios. Prioridad por levantar el altar delante de Dios. Prioridad por reconocer al gran Dios. Prioridad por la presencia de Dios. Prioridad por la comunión con Dios. Prioridad por la adoración a Dios. Prioridad en el esfuerzo de servirle a Dios. Eso es edificarme. Yo me edifico cuando tengo comunión. Yo me edifico cuando adoro. Yo me edifico cuando vengo a la casa de Dios. Yo me edifico cuando reconozco a Dios. Yo me edifico cuando le sirvo a Dios. Y cuando yo dinamizo todas esas áreas espirituales y cuando yo camino diciendo: Señor, tú eres mi prioridad, tú eres mi primer aliento en la mañana, como dice el coro. Cuando eso pasa es porque me estoy edificando. ¿Y sabe a qué me lleva esto? ¿Cuál es la relación que Jesús tiene con Judea? Es la otra pregunta que le hacemos al texto. ¿Cuál es la relación que Jesús mismo tiene con Judea? Entonces, si nos vamos al texto, nos tiene que remitir de una vez a Mateo 2:1. ¿Y qué pasó en Mateo 2:1? Jesús nace. Jesús nace en Judea, en Belén de Judea. Ahora, todos sabemos que Jesús nació en un pesebre, aunque nos resistimos a que nazca en nuestro corazón. Históricamente todos sabemos que Jesús nació en un pesebre. Pero el tema es, ¿ya nació en nuestro corazón? Jesús no va a nacer en nuestro corazón si no lo reconocemos. Jesús no va a nacer en nuestro corazón si no le vamos a dar el primer lugar. Jesús no va a nacer en nuestro corazón si no va a ser Él nuestra prioridad todos los días. Por eso, Jesús, con relación a Judea, nace en Belén de Judea y significa nacimiento. Ahora, Jesús nace en mi corazón cuando Él es mi prioridad. Muchos para este tiempo pueden presumir, sí, que son cristianos, pero Jesús no ha nacido en ellos. Muchos pueden tener presunciones de ser cristianos, de servir aún en la obra, pero Jesús no ha nacido en sus corazones. Judea es el nivel donde Jesús nace. Judea es el nivel donde Jesús tiene un lugar. Jesús se da un lugar primeramente sencillo, pero poco a poco va abarcando todas las áreas de nuestra vida. Ahora, cuando usted y yo priorizamos por la comunión con Jesús, Él nace en nosotros. Pero no solamente nace. Estamos en Mateo 2:1, ¿cierto? Y Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mire, ¿cómo empieza la priorización para que Jesús nazca? Cuando lo empezamos a buscar. ¿Qué hicieron los reyes? Los reyes vinieron desde lejos. ¿A qué vinieron? A buscar, buscar. La priorización de Cristo en mí, o el nacimiento de Cristo en mí, se provoca cuando yo empiezo ¿a qué? A buscar.
El asunto es, ¿quién los inquietó a buscar? Dios mismo, porque les mostró el camino, les mostró cómo llegar, ¿cierto? Ahora, todos sabemos cómo llegar, el asunto es querer buscar. Buscar. Jesús o el Señor se vuelve el centro de mi vida cuando yo empiezo a buscar. Estos reyes, estos extranjeros vinieron desde muy lejos buscando al Señor, buscando a Dios, y la búsqueda de Dios generó algo, dice la palabra, y vinieron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, la búsqueda me lleva ¿a qué? A la adoración. La búsqueda me lleva ¿a qué? Ahora, no solamente lo está buscando por curiosidad, lo están buscando porque quieren entrar o empezar ¿a qué? A adorar. Cuando Dios se convierte en el centro de mi vida y yo lo reconozco como lo que Él es, y quiero edificar templo, y quiero edificar casa para Él, y quiero empezar a hacer una iglesia que empieza a romper fronteras, que empieza a establecerse, a abrirse camino según los propósitos de Dios, entonces debo entender que mi búsqueda de Dios debe ser incesante con el deseo de adorarle. Queremos adorarle. Pero dice la palabra, vamos un poco más. Oyendo esto, el rey se turbó, el rey Herodes, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Diga conmigo: persecución. Porque cuando tú quieres buscar a Dios, para buscarlo, para adorarlo, lo primero que se levanta es la persecución, oposición. Cuando alguien quiere romper el velo de la religiosidad y quiere buscar a Dios realmente con un deseo de adorarlo, los primeros que se levantan son los de su propia casa. Los primeros que se levantan son los que quieren detener el proceso, los que quieren intimidarte en el proceso, los que te quieren decir: no lo busques, quédate donde estás. ¿Para qué dejas de ser así o asá? En esta casa siempre hemos sido así. Mis padres nos heredaron la religión tal. ¿Por qué te vas a cambiar? ¿Por qué no vas a traicionar? Pero cuando el deseo de buscar a Dios es incesante, nada lo puede detener. Nada lo puede detener. Así que no solamente ellos sufrieron la persecución, sino que dice la palabra en el versículo 10, en el 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Diga conmigo: cuando yo busco a Dios, a pesar de la persecución, lo voy a encontrar. Y cuando lo encuentre, descubriré el verdadero gozo. ¿Qué hicieron ellos? Hermanos, se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo. Ellos dijeron: valió la pena la búsqueda. Valió la pena tantas jornadas al sol. Valió la pena haber dejado nuestras tierras. Valió la pena haber dejado nuestras familias. Valió la pena haber dejado nuestros bienes. Valió la pena haber hecho un paréntesis y obedecer la dirección de Dios y encaminarnos a este lugar tan sencillo. Pero el hecho de encontrar a Jesús, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que ha venido, nuestro deseo de crecer, nuestro deseo de edificarnos, nos ha llevado a este encuentro. Y este encuentro ha proporcionado en nosotros un gozo que el mundo jamás nos puede quitar. Dice que les dio grande gozo. Y al entrar en la casa, diga conmigo: intimidad. Al entrar en la casa,
El entrar en la casa significa intimidad con Jesús. Entraron en la casa. Ya no están afuera. Ya no están buscando. Y ahora lo han encontrado. Y ahora que lo encuentran, ¿qué hay? Un acercamiento con Jesús. Muchos nos quedamos en la puerta, hermano. Ah, sí, allá está Jesús, tan bonito. Lindo, Jesús, Jesús, Jesús. Pero no queremos ¿qué? Entrar es una dimensión más cercana. Dice que entraron en la casa, intimidad, estar en un espacio, dice, y vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Esto es intimidad manifestada en postración y adoración. ¿En qué se manifiesta la intimidad? ¿En qué? Por eso es que muchas veces cuando está alguien postrado, otro no lo entiende. Porque el que está postrado está en una dimensión, está dentro de la casa. El que está fuera de la casa está de pie. El que está dentro de la casa inevitablemente se arrodilla, hermano. Porque es un reconocimiento, Judea, reconocimiento a Dios. Edificándose. El que está de rodillas y está postrado se está ¿qué? Edificando, como dice el libro de Esdras. Edificando con urgencia, con prioridad. Porque es necesario. Ahora, dice la palabra que después de que ellos lo adoran y se postran, traen sus presentes. Y ahí está el problema de la iglesia de este tiempo. El problema de la iglesia de este tiempo es que no sabe honrar a Dios con ofrendas porque no se intiman con Él. Entonces le traemos cualquier cosa para quedar bien. Venimos a la iglesia y traemos cualquier ofrenda. O no diezmamos, o diezmamos cuando queremos, o diezmamos cuando nos parece. Estos hombres que venían de esas tierras tan lejanas traían sobre sí esas ofrendas cargadas. Ellos traían el peso de esas ofrendas sobre ellos. Y cuando reconocen a Jesús y se intiman con Él y se postran y lo reconocen como el gran Dios de toda la tierra, entonces ellos sacan sus ofrendas. Nótese que María no le dice, bueno, ¿y ustedes qué traen? María ni José le dicen, bueno, muy lindos ustedes, pero dejen alguito. No, ellos espontáneamente ¿qué hacen? Vienen y traen ofrenda y las traen con gozo, ¿no? Porque ya se han encontrado con el Señor y su corazón está lleno de gozo. ¿Y qué sucede? Lucas 2:52. Cuando usted y yo nos quedamos en esa dimensión de Judea y entendemos la dimensión de la comunión y entendemos la comunión, el gozo que genera la comunión con Dios, el gozo que genera la intimidad con Dios, entonces Jesús hace algo en nosotros y es que Jesús crece. Jesús crece. ¿Crece a dónde? En nosotros. Jesús crece en nosotros. Estamos en Judea, hermano, nos falta Samaria, nos falta Galilea. Pero ¿cómo puedo yo ser testigo para mí mismo de que Jesús está creciendo en mí? Dice, y Jesús crecía, sabiduría, gracia y estatura. Obviamente aplica lo espiritual. Jesús crece. Y cuando Jesús crece en mí, hay más que sabiduría. Cuando Jesús crece en mí, ¿qué más hay? Gracia para con Dios y los hombres. Y hay estatura, es decir, la estatura de Cristo se va revelando en mí. Como dice la carta a los Efesios, creo, a la estatura de Cristo, del varón perfecto. Oh, esa es Judea. Las iglesias tenían paz por toda Judea. Comunión, crecimiento, donde Jesús crece en mí. Donde Jesús se establece en mi corazón, donde Jesús camina conmigo, donde mi prioridad es encontrarme con Él, donde mi prioridad es adorarlo, donde mi prioridad es reconocerlo, donde mi prioridad es traer ofrenda, donde mi prioridad es amarlo, donde mi prioridad es crecer en el conocimiento de Dios. Entonces Jesús crece en mí y en la medida que Jesús crece en mí, mi templo se va construyendo, el altar de mi corazón se va construyendo con afán, con prioridad, porque este es el tiempo donde el Señor está buscando altares para derramar sobre ellos su gloria. Pero lamentablemente los altares para este tiempo están como en el tiempo de Elías, desquebrajados, olvidados.
ausentes de presencia, altares que se han descuidado. Dice que el altar estaba destruido, dice la palabra, y que Elías tuvo que llegar y empezar a restablecer el altar nuevamente. ¿Cómo está el altar? ¿Qué tan prioritario ha sido para usted y para mí el altar de Dios? La comunión con Él continua. No podemos limitar nuestra comunión con Dios a una oración de la mañana si el resto del día estamos desconectados de Él. Por eso el Señor nos llama a orar sin cesar. Es decir, que todo el día nuestra vida sea una íntima comunión con Dios. Mientras estoy en la empresa, mientras estoy en el camino, mientras voy en el vehículo, mientras voy a pie, mientras estoy en mi casa, aún mientras duermo, glorifico a Dios. Mi cuerpo glorifica a Dios, mis sueños glorifican a Dios, mis intenciones glorifican a Dios. Eso es edificarme en Judea. Eso es edificarme en la comunión. La iglesia que está lista para salir, la iglesia que está lista para romper las fronteras y proyectarse a los sueños de Dios, es una iglesia de comunión profunda. Es una iglesia que se edifica en la comunión con Dios. Es una iglesia que avanza, es una iglesia que no se detiene, y es una iglesia, es un creyente donde Jesús no solamente nace, sino que crece y le da sabiduría. Y le da, ¿qué más? Gracia para con Dios y los hombres, y en la estatura de Cristo va creciendo de manera indetenida porque Dios sigue trabajando en él. Dígalo conmigo: Dios sigue trabajando en mi vida, y haz que esa comunión contigo sea mi prioridad siempre hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Esa primera dimensión de Judea entonces es ¿qué? El nivel de la comunión. Pero nos habla de un segundo lugar: Galilea. Galilea. Mire que ya hemos hablado de alguien que tiene una dinámica de búsqueda de Dios. Ya estamos hablando de alguien en el que Jesús está creciendo. Entonces, cuando ya hay alguien que priorizó por la presencia de Dios, cuando ya hay alguien que permitió que Jesús naciera en su corazón, creciera en él, y que lo está llevando a la estatura de Cristo, cuando ya hablamos de alguien que está construyendo templo y altar para Dios, entonces está listo para ir al nivel de Galilea. Es posible que algunos no hayamos estado ni siquiera entrando a Judea, pero aún queremos saber qué pasa en Galilea. La iglesia lista para romper fronteras es una iglesia cristocéntrica. Esta iglesia cristocéntrica, o es una iglesia que crece en el temor de Dios. En el temor de Dios. Si vemos el texto de Hechos, nuevamente el texto de Hechos, capítulo 9, 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, y dice el segundo aspecto, andando en el temor de Dios. Es decir, Galilea está relacionada con la dinámica ¿de qué? Del temor a Dios. Así como la edificación está relacionada con Judea, entonces el temor de Dios, o la dinámica del temor de Dios, está relacionada con Galilea. Entonces, la palabra Galilea viene del hebreo Galil, que significa arroyo. Galilea, ubicada al norte hasta el límite del Líbano, en la región verde y montañosa de Israel. La primera mención bíblica de Galilea está en Josué 27. Y ahí me habla de las ciudades de refugio. Y esto me obedece a la dinámica de la vida cristiana. Es decir, me obedece a cómo la vida de alguien, porque escúcheme bien, y vuelvo y tomo lo que quizás les dije hace un momento. De nada me sirve a mí tener tiempo de comunión con Dios si no vivo una vida de temor a Dios. Porque mucha gente cree que la comunión con Dios es tener 10 o 20 minutos o 1 hora o 5 horas de oración a la madrugada, pero el resto del día vivir como quiere. Y ahí no hay nada. Porque sencillamente se convierte en una tradición muerta. Jesús no está creciendo en él. Entonces aquí el nivel de Galilea es el nivel de pasar de la comunión a una vida de temor a Dios, a una vida de santidad constante. Por eso nos muestra esa primera mención de Galilea como la ciudad de refugio. Y lo de las ciudades de refugio tenía que ver con unas ciudades establecidas para que aquel que había cometido un error
se pudiese ir a refugiar. Las ciudades de refugio era que, por decir algo, solamente un ejemplo actualizado, si alguno atropella accidentalmente a alguien con su vehículo, accidentalmente, porque no lo vio, porque iba muy rápido, porque iba a esquivar un hueco, etcétera. Él no lo quería matar, él no quería hacerle daño, pero sucedió. Entonces, la venganza de la familia de la víctima lo podían matar o podían venir a cobrar venganza. Entonces, el conductor de ese vehículo lo primero que hacía era irse para su casa, agarrar una maleta e irse para esas ciudades de refugio donde no podía entrar el vengador, digámoslo así. ¿Me hice entender? Entonces, cuando llegaba el que había cometido el hecho, el accidente, llegaba a la ciudad de refugio, llegaba y decía: por favor, déjenme entrar. Entonces había unos jueces en la puerta. Y los jueces decían: ¿y usted por qué viene aquí? No, hermano, imagínese que yo iba en el carro y me distraje por algo, iba a esquivar un hueco, o sea, me atravesó un perro, etcétera, no sé qué pasó. Y sin querer golpeé a ese señor y ese señor se murió. Y la familia se me viene con toda y me quieren matar. No, entonces ¿qué hacían ellos? Tomaban nota del caso. Siga. Y ese hombre podía estar allí hasta que muriese el sacerdote de turno, el sacerdote del templo. Cuando el sacerdote del templo muriese y pusiera nuevo sacerdote, él podía volver a su casa. O sea que podía pasar ahí 30 años, 40 años, 20 años, como decir hasta que muera el Papa Francisco, por decir algo. O sea, lo estoy contextualizando. Cuando haya cambio de papa, entonces usted puede volver a su casa, algo así. Ahora, el nivel de Galilea es el nivel de que sabemos que mientras caminemos con Dios, estamos expuestos a cometer errores. Pero sabemos que Cristo es nuestra ciudad de refugio. Que no importa cuántas veces nos equivoquemos en el ejercicio de caminar en el temor de Dios. Que no importa cuántas veces nosotros nos equivoquemos y fallemos consciente o inconscientemente pecando delante de Dios, sabemos que Cristo es nuestro refugio en el que podemos recurrir a Él continuamente. Y en el que podemos huir de la ira del vengador. Entonces, Galilea representa el refugio para el israelita o para el extranjero que había cometido un homicidio no intencional. Los tres propósitos de las ciudades de refugio eran salvar la vida del fugitivo, purgar la culpa por el error y evitar la descomposición social por la venganza. Tres cosas tenía la ciudad de refugio, tres propósitos. El primer propósito, como ya les dije, era salvar la vida del fugitivo, que no lo mataran. Segundo, purgar la culpa, porque él se tenía que quedar ahí obligatoriamente, encerrado en esa ciudad, como una ciudad cárcel, digámoslo así, hasta que se lograse el tiempo. Y tercero, evitar que se descompusiera socialmente la nación con el derramamiento de sangre. Entonces, la venganza. Entonces, no, ya ¿por qué lo mataron? No, una venganza. ¿Y por qué no? Porque es que hizo esto y esto. O sea, eso se evitaba de esa manera. Entonces estaba Golán, Quedes, Siquén, Hebrón, Becer, Ramot. Eran 9 ciudades. 9 ciudades establecidas geográficamente y cada una de ellas tenía un propósito. Las ciudades de refugio son tipo de Cristo, como refugio, protección y redención. Entonces, ¿por qué son tipo de Cristo? Primero, tanto Jesús como las ciudades de refugio estaban al alcance de quien lo necesitaba. Es decir, las ciudades de refugio estaban geográficamente tan bien ubicadas que estaban fácil el acceso a quien había cometido un error. Ahora, para este tiempo, Cristo está al acceso de quien ha cometido un error. Amén. Ninguno puede decir que Cristo está lejos para alcanzarlo, porque dice la palabra que cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón. Solamente confesar. Ahora, tanto Jesús como las ciudades de refugio estaban abiertas a todos, tanto israelitas como extranjeros, como lo es hoy Cristo. ¿Abierto para quiénes? Para todos. Tanto Jesús como las ciudades de refugio se convertirían en una necesidad para el que quería vivir en ella. Es decir, Jesús abastecía la necesidad de un lugar seguro,
como lo es Cristo hoy. Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa para aquel que necesita ser guardado de la destrucción. Y para este tiempo Jesús es la única alternativa para aquel que no quiere ser destruido. Amén. Tanto Jesús como las ciudades de refugio nos prometen protección, pero solamente dentro de sus límites. Si usted está entre los límites de Cristo, está seguro. Pero si nos salimos un poquito, podemos ser destruidos. Lo mismo pasa con la ciudad de refugio. Mientras usted está en Cristo, usted está seguro, hermano. ¿Cuántos queremos estar en lugar seguro? Así como cuando usted está jugando parqués, usted hay un lugar que dice seguro, ¿cierto? Y usted no se quiere a veces mover de ahí, pero a veces toca arriesgar un poquito. ¿Pero cuál es el riesgo de salir de ahí? Que le toque devolverse y empezar de nuevo. Y sabe que muchos en algún momento de la vida cristiana estábamos tan seguros en Cristo, pero decidimos dar un ¿qué? No, esto no va a pasar nada. Yo sé que, Señor, yo voy a dar un paso, pero... Y nos salimos de la zona segura y ¿sabe qué? El enemigo no nos deja respirar, hermano, y nos manda a un nuevo comienzo. No importa cuánto hayas avanzado, vuelves a empezar. Te cuesta, ¿cierto? Porque te saliste del lugar. Por eso uno le dice a veces a los muchachos, mira, por favor, no hagas eso, no pienses en eso, ni siquiera, porque el enemigo está como león rugiente, hermano, por eso dígale que está al lado suyo, no se salga del lugar seguro. Y por último, las ciudades de refugio, así como el Señor Jesús, la libertad solamente vendría cuando moría el sacerdote. Y la libertad del cristiano inició cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La libertad de aquel hombre que estaba en esa ciudad de refugio, solamente podía él pensar en su libertad cuando el sacerdote moría, el del templo. Ahora, un hombre que está sin Dios, que está preso y cautivo, solamente puede pensar en su libertad cuando considera la sangre de Cristo como su garantía para ser libre de sus pecados. Eso es, entonces, ese es el nivel de Galilea. Ahora, cuando yo estoy en el nivel de Galilea, que es el camino del temor a Dios, cuando conozco que Jesús es mi refugio, entonces me voy a Jesús con relación a Galilea, que fue lo mismo que hicimos con Judea. Jesús con relación a Galilea. ¿Y qué pasa? Mateo 3:13 es la primera mención o las primeras menciones de Galilea en la vida de Jesús. Y lo primero que me muestra en Mateo 3:13, dice el texto, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mire, hermano, aquí lo que pasa es que Jesús ¿a qué viene a Galilea? ¿O venía de Galilea a qué? ¿Qué representa Galilea? El temor a Dios. Ahora, alguien que tiene temor a Dios no le cuesta comprometerse con él. Y entonces Jesús ¿qué hace cuando viene de Galilea? Estoy listo para ser bautizado. ¿Y qué significa bautizarse? ¿Mojarse? ¿Qué significa bautizarse? Obediencia. ¿Y qué más? Me voy a bautizar. ¿Qué más es bautizarse? A ver, eso significa que estoy dando un testimonio público de que he sido lavado con la sangre de Cristo y que hago un voto público de que soy una nueva criatura, que he muerto a mi pasada manera de vivir y ahora resucito a una nueva vida en Cristo. Ahora, el Señor viene mostrando que realmente ha nacido de nuevo. Nadie se bautiza conscientemente si no ha nacido de nuevo. Galilea es que yo que empiezo a caminar en el temor de Dios y ahora quiero mostrar una evidencia de que he nacido de nuevo, entonces hago un compromiso. Jesús lo hizo, compromiso público, evidencia de un nuevo nacimiento. Según Mateo 4:18, Galilea es la dimensión del llamamiento. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, entonces significa que aquel que ha hecho un compromiso de vivir para Dios, que aquel que ya pasó por el nivel de Judea, ahora está en el nivel de Galilea y vive en el temor de Dios, vive para agradar a Dios. Entonces el Señor le dice, necesito
que me sirvas. Necesito ahora, porque Galilea es el nivel de llamamiento. Llamamiento. ¿Nivel de qué? De llamamiento. El Señor los llamó cuando estaban ¿en dónde? En Galilea. Eran pescadores, pero el Señor les dice: vengan, porque voy a hacer que ustedes sean ahora pescadores de hombres. Venid en pos de mí. No se lo dice en Judea, se lo dice ¿a dónde? En Galilea. Y ahora le dice en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia. Ya conmigo, nivel de ministerio. ¿A dónde está el nivel de ministerio? Hermano, mira, hay gente: es que yo le quiero servir a Dios, pero no han salido de Galilea, no han salido de Judea, hermano. Es que yo quiero ser predicador. Empiece por Judea. Empiece por Judea. Por reconocer a Dios como el centro de su vida, por edificar su altar, por tener comunión con Él, por reconocerlo en todos sus caminos. Después pase a Galilea, empiece a edificarse en el temor de Dios, a caminar como Cristo, como su refugio. En las veces que se equivoque, refúgiese en el Señor, reconozca que Cristo es su Señor, que solo su muerte te puede redimir, etc. Cuando estás en esa dinámica, entonces ya puedes enseñar, ya puedes predicar y ser usado para sanar. Eso significa ministerio. Ministerio. ¿Cuántos quieren ese nivel, Galilea? No, levante su mano y diga: yo quiero ir a Galilea, Señor. Sácame de Judea ya. Sácame de Judea, Señor. Llévame a Galilea. Yo quiero estar en Galilea, Señor. Necesitamos gente en Galilea, hermano. Créame. El reino de los cielos necesita gente en Galilea. Pero hay muchos en Judea y muchos están ahí como tratando de entrar a Judea y como que todavía no se deciden, hermano. Pero mire, Galilea es el lugar donde están los pocos. Son los pocos. Pero el Señor en Galilea empezó a ejercer ministerio, llamamiento, llamó a gente y empezó a ejecutar ministerios. Y yo creo que dice la palabra del Señor, dice que Él nos ha dado a todos dones y talentos, ministerios hermosos. ¿Por qué no los hemos desarrollado? Porque nos hemos quedado en Judea. Quizá algunos no. Judea. Entonces, amado, y Mateo 17:22 dice la palabra, 17:22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Porque Galilea es dimensión de sacrificio. Galilea es dimensión de sacrificio. ¿Qué es Galilea? ¿Dimensión de qué? De sacrificio, hermano. Mire, el ministerio y el llamamiento llevan consigo sacrificio. Y el Señor en Galilea les dijo que era necesario que Él fuese entregado, que Él padeciese. La vida espiritual, mire, cuando el Señor llama a Saulo, le dice: porque le mostraré cuánto le es necesario que Él padezca. No le dice: le voy a mostrar lo mucho que va a disfrutar ahora sirviéndome. Le voy a mostrar los resorts, le voy a mostrar los hoteles, le voy a mostrar las limusinas, los vestidos de paño. No, le dice: le voy a mostrar lo que Él va a padecer. Porque así como me persiguió con ese mismo ímpetu, de esa misma manera Él va a padecer para rescatar a los que Dios los que yo le voy a poner en el camino para que les hable de mí, a esos reyes que lo despreciaron. Y cuando Él se presentó ante Festo, cuando Él se presentó ante Agripa, cuando Él se presentó ante todas esas autoridades, lo despreciaban y se burlaban de Él, porque le fue necesario padecer. Y en cadenas, decía, en cadenas, yo aquí en cadenas, preso en el Señor, les invito a no apartarse, sufriendo en el padecimiento. Un hombre como Pablo, que fue quien Dios usó para un llamamiento gigantesco, para una obra monumental de la cual usted y yo somos fruto aún. Pero mire, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, y nos falta Samaria, que esa queda para no sé cuándo. Pero en Samaria pasaron unas cosas tremendas, hermano.
En Samaria pasan unas cosas tremendas de las que usted y yo debemos guardarnos para seguir en el camino del ministerio y no defraudar al que nos llamó. Así que, mi amado, la vida cristiana es como una ruta de ciclismo, por decirlo así. ¿Usted ha visto la ruta de ciclismo, no? La próxima ruta mañana está entre la ciudad tal y la ciudad tal, y son tantos kilómetros y muestran una loma así. Y uno dice, uy, estos pobres muchachos tienen que subir todo eso en esas bicicletas. La vida cristiana es eso, hermano. Es avanzar y no dejar de pedalear. Es avanzar y no dejar de pedalear. Es ascender, es subir, es bajar, es planear, es correr. Es no detenernos hasta llegar a la meta, hermano. Y en este año que aún podemos decir que estamos empezando, llevamos 20 días de este año. Todavía nos quedan 345 días. Dijo alguien, ya huele a diciembre. Ya huele a diciembre. No baje las luces, no desarme el árbol, déjelo ahí. Hermano, la gente cree que el mundo viene y va, pero solamente aquel que obedece la palabra conocerá el sentido verdadero de la vida. El verdadero sentido de estar en Cristo es vivir para Dios. Ese es el verdadero sentido de la raza humana. Lo demás es solo vanidad. Pero la vida cristiana nos ofrece estos niveles donde digo que la iglesia avanzaba, que la iglesia progresaba, donde Jesús se establecía, donde Jesús crecía. Y si Jesús crece en ti, entonces estarás listo para un llamamiento. Y dice la palabra, entonces, cerrando, que Jesús, lo cierro, hermano, me quedó pendiente Samaria, pero otro día. Pero mire, Juan 4:3, cierro con esto. Juan 4:3 y 4 dice la palabra algo muy lindo, que yo quiero que usted lo tenga y lo guarde como un broche de oro, como un cinto, para cerrar este tema que lo vimos casi todo, pero ya usted tiene el 70%. Y dice, Juan 4:3 dice, salió de Judea, ¿sí dice así? Y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿De quién está hablando? ¿De Jesús? ¿De Jesús? Jesús pasó por Judea, después pasó otra vez a Galilea y le era necesario. Hermano, usted y yo no vamos a pasar por donde Jesús no haya pasado. Usted no va a pasar por donde Jesús no haya pasado. Jesús pasó esos 3 lugares. Jesús pasó esos 3 niveles. Y aún vio como necesario pasar por Samaria, el lugar a donde nadie quería ir. Él pasó allí porque lo consideró necesario. Y si Jesús pasó por ti, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos por tu palabra. Gracias, Señor.